Dios. Amén. Abre tu Biblia en el libro de Mateo, el primer evangelio. Capítulo de número 8, de versículo 1 al 3. Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 1 al 3, dice lo siguiente. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Repite conmigo, mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Padre, te damos gracias. Gracias por tu presencia en este lugar, porque sabemos que tú estás aquí, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra y por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Señor, lo entregamos todo en tus manos. Obra, glorifícate, Señor, en medio de la iglesia y a través de la iglesia. Y obra, Señor, según tu voluntad en el nombre precioso de Jesús. Amén. Seguramente casi todos nosotros hemos leído en algún momento ese texto de la palabra del Señor que habla de la cura o de la sanidad de un leproso. Este texto de la palabra es uno de los pocos que aparecen en los evangelios sinópticos, es decir, en Mateo, Marcos y Lucas. Son los tres primeros evangelios. Está relatado por los tres evangelistas casi de una forma idéntica, con algunas particularidades en cada uno de los textos, pero básicamente es el mismo relato, la misma situación, y por eso está en la palabra del Señor. Vemos que Jesús en este momento viene bajando del monte. Normalmente Jesús se retiraba al monte a orar y a buscar la presencia del Padre, pero en este momento específico dice la palabra del Señor que Él viene bajando del monte. Y le seguía una gran multitud, mucha gente le seguía. Es decir, donde Jesús se movía siempre había mucha gente. Entonces Él viene bajando y Lucas dice que Él iba camino a entrar a la ciudad. Y cuando Él está allí, bajando del monte, de venir de la presencia del Señor, de la presencia del Padre, Él viene rodeado de sus discípulos, de una gran multitud. Dice la palabra de Dios que se presenta delante de Él un hombre. Y este hombre era leproso. Para mí, leyendo este texto de la palabra del Señor, me hablaba el Espíritu Santo que ese fue un momento de un encuentro muy poderoso y muy especial entre dos hombres. Jesucristo, hombre, y el leproso, que la Biblia no cita su nombre, no habla de su familia, no dice de dónde viene, ni quién es. Simplemente le cita como el leproso. Entonces hay dos personajes en este pasaje de la palabra del Señor que yo quiero compartir en esta mañana lo que Dios me estaba hablando, que hay alguien que viene buscando una transformación y hay una otra persona que es agente de la transformación. Todos nosotros en algún momento o necesitamos algún tipo de transformación o tenemos el anhelo y el deseo de que Dios use nuestras vidas para que seamos agentes de transformación. Y en este texto hace el relato en esos tres versículos que he leído de esas dos personas, esos dos personajes. Y el primero es el leproso. La lepra no es muy común en nuestros días, porque con medicina se puede curar y no es por muchas cuestiones que los médicos podrían decir, de sanidad, de muchas otras cosas, la lepra no es tan contagiosa en nuestros días o no se habla tanto de ella. Pero tenemos que entender algunas cosas en relación a la lepra en los días de Jesús. La lepra en los días de Jesús
era muy contagiosa, la gente no quería acercarse a los leprosos. El leproso normalmente vivía en muchas circunstancias solo en una cueva, apartado de la ciudad, a las afueras. Él siempre estaba apartado de la sociedad, vivía en soledad, o entonces vivía en grupos, pero totalmente apartado. El leproso, a partir del momento que el sacerdote, que era responsable de detectar la lepra, decía: este hombre tiene lepra, en este exacto momento este hombre era marginado completamente de sus familiares, de su trabajo, de lo que tenía, de todo, y tenía que ir a vivir lejos de todo lo que él conocía como su vida normal. Esta era la vida. Y cuando un leproso se movía del lugar donde él vivía, él tenía que ir por las calles, ¿no? Y tenía que ir gritando, ¿no?, a todo el rato: leproso, 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 para que la gente se diera cuenta de que se iba acercando un leproso y se alejara de él. Yo no sé tú, hermano, pero todo ser humano, cuando es rechazado de alguna manera, se entristece. Imagínate tú que tenemos que ir nosotros por la calle gritando: madrilista, madrilista. Ah, no. Otra cosa, ¿no? Al pastor no le ha gustado esta parte. Y te digan: no, me alejo. Yo me alejo cuando habla del Madrid, porque soy del Barça. Imagínate que esa circunstancia constrangedora, que te margina, que... Entonces, los leprosos tenían que ir todo el tiempo. Y si no era así, tenías que ir escondido en medio de los bosques, de los árboles, tenías que ir escondido, que nadie te viera. Porque por encima se te viera alguien y tú no estabas declarando que eras leproso, podías ser castigado. Entonces vemos a este hombre. El contexto de la historia es muy sencillo, habla de lo esencial, pero dice que Jesús venía bajando del monte, ¿no? Venía él bajando y de la nada, creo, salta del medio del matorral el leproso. Y dice la palabra de Dios que lo primero que se hace es postrarse, se humilla delante del Señor y dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Pero tenemos que entender una cosa. No fue solo este momento que hizo que ocurriera el milagro. El milagro ocurrió porque en algún momento alguien habló de Jesús y este hombre, aún en sus esferas de muy poca gente, que era donde él estaba, de los leprosos, él había escuchado hablar de que había un tal Jesús que sanaba. Bueno, la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso oír la palabra de Dios aumenta, nos enriquece, nos hace creer. Él escuchó. No dice la Biblia dónde vivía este hombre, en qué ciudad o en qué periferia de qué ciudad vivía el hombre. Pero dice que un día él se presentó delante de Jesús. Primero tenemos que entender lo siguiente: Jesús no estaba sentado en un lugar específico que podías dar. Miguel Fleta 11, Jesús está ahí. Jesús está en Miguel Fleta 11, amén. Pero en el tiempo de Jesús no, porque Jesús se movía por todos los sitios predicando a la gente. Entonces tú no ibas él está en Galilea, está en la calle tal, y ibas ahí, ya no estaba porque se había movido. Había que estar pendiente de Jesús todo el tiempo para encontrarse con Él. Y el leproso tuvo que hacer un gran esfuerzo, que es decir, salir del gueto, por decir de alguna manera, de donde vivía,
quizá viajar por la noche para que nadie le viera y intentar descubrir dónde estaba Jesús para aguardar el momento y a presentarse delante de él. A mí, Dios me habla que para alcanzar el milagro, este hombre tuvo que hacer un gran esfuerzo. Repite conmigo, el milagro demanda esfuerzo. A veces nosotros queremos recibir milagros, pero con un esfuerzo mínimo. Y yo aprendo con este leproso de que tengo que esforzarme si quiero alcanzar el milagro. Dile a la persona que tienes a tu lado, esfuérzate para alcanzar el milagro. Primera característica del leproso, el que necesitaba la transformación, hombre esforzado. Hermano, ¿quieres recibir bendición de la parte de Dios? Despierta temprano, ora al Señor, lee la palabra del Señor, ven en el culto de oración, ven cuando se abre el altar para la oración, sal de tu silla y ven a recibir la oración. Esfuérzate por alcanzar el milagro. Segundo, este hombre no se acerca a Jesús exigiendo nada. Él cree que Jesús puede limpiarle y humildemente se presenta delante del Señor, se postra. Postrarse en los tiempos de Jesús solo se hacía delante de los reyes. Este hombre estaba reconociendo algo que muchos judíos todavía no habían reconocido, es que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él se postra y con fe, porque para alcanzar el milagro es necesario la fe, él humildemente dice, Señor, si tú quieres, límpiame. Y yo pregunto, ¿y si Jesús dijera que no? Porque él hizo una pregunta. Se presentó y dijo, si quieres, puedes limpiarme. Por supuesto que Jesús dijo, quiero. Pero él no puso condiciones para el milagro. Repito conmigo, no hay condiciones para el milagro. La única condición es la fe. Y muy importante, la humildad. La humildad no es que te hagas el pobrecito, el más miserable del mundo, no. La humildad es saber cuál es la posición de uno y cuál es la posición de Dios. Este hombre viene a la presencia del Todopoderoso, se presenta, reconoce quién es Jesús, pide el milagro, pero humildemente. ¿Sabe una cosa que hace falta en nuestros días? Humildad. Hay mucho orgullo. Necesitamos vidas llenas de humildad del Señor. Cuando alguien se humilla delante de Dios, tiene en cuenta la voluntad de Dios. Yo puedo ir a la presencia de Dios y clamar por mis necesidades, pero nunca puedo olvidarme de la soberanía del Señor. Nunca puedo olvidarme que Dios es soberano en sus decisiones. Y Él puede decir sí, Él puede decir no, y puede decir espera. Y sea cual sea la respuesta del Señor a mi clamor, yo siempre tengo que seguir en adoración, en humildad y en fe, porque Dios sabe lo que es mejor para mi vida. ¿Es así o no? Muy bien. Entonces vemos a un hombre que se esforzó para alcanzar el milagro.
Vemos a un hombre que no puso condiciones para el milagro y vemos a un hombre de fe y humilde que tuvo que vencer muchas barreras y muchas batallas para llegar a este momento. A lo mejor tú estás viniendo a la iglesia un domingo, 2, 3, 4, hace un mes, hace 2, hace 3, hace 3 años, hace 30 años y estás todavía esperando el milagro. Pero sigue buscando al Señor para alcanzar el milagro. La transformación, a lo mejor tú no necesitas una sanidad como el leproso, necesitas una liberación. A lo mejor necesitas que algo en tu carácter sea transformado. Necesitas que Dios haga algo en tu vida que tú por tus propias fuerzas no puedes hacerlo. Entonces, hay que esforzarse, hay que venir a la presencia del Señor en humildad, en adoración y no poner condiciones. Yo voy una vez. Si el Señor me cura, yo vuelvo. Si no, no vuelvo. ¿No? O muchas veces uno está ahí en la silla luchando y Dios está diciendo, ven, hoy es tu día. No, no hace falta. Se me queda aquí en la silla. Dios tiene que curarme aquí en la silla. Pero ahora hay el segundo personaje de esa situación, que es el propio Jesús. Jesús hizo una declaración en Juan capítulo 14, versículo 12 y lo siguiente. De cierto os digo, en San Juan 14, 12, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Jesús empezó la iglesia, la estableció, la iglesia, y volvió al Padre. Y nos dejó a ti y a mí como sus representantes, embajadores. Y está haciendo una declaración Jesús lo siguiente: vosotros, mi iglesia, podéis hacer lo que dice yo y aún mayores cosas. ¿Cuántos lo creen? Ahora vamos al otro lado. El leproso se presenta. Y Jesús, que es el agente de transformación, repite conmigo, agente de transformación. Repite conmigo, yo soy un agente de transformación. No os veo convencidos. Cuando Dios nos llama a servirle, Dios nos llama a que tú y yo seamos agentes de transformación. Jesús va bajando al monte, dice que venía un montón de gente detrás de él, le viene siguiendo, Jesús viene y el leproso se presenta y entra. Hace su petición y ahora vemos una de las características del agente de transformación. Yo estaba intentando imaginar esa situación y te invito a que imagines conmigo. Jesús va, cuando el leproso se presenta, a lo mejor la gente ya vio de lejos que era un leproso. Seguramente todos los que estaban con Jesús han dado un paso atrás. Leproso y aquellos que no han dado más, ¿no? Pero yo estoy convencido de que Jesús dio un paso adelante. El agente de transformación usado por Dios, cuando todos dan un paso atrás, Él da un paso adelante. ¿Quieres que Dios use tu vida para que ocurran milagros? No espere que la gente te acompañe a la hora de dar un paso adelante. Da tú el paso adelante. Demos nosotros un paso adelante. Y a lo mejor todos los que están detrás van a dar un paso atrás. Pero no importa. El agente de transformación en las manos del Señor da un paso adelante porque confía, está convencido de que Dios lo hará. Yo imagino la situación.
Jesús seguramente miró sobre el hombre y si había 10, 20 o 30, a lo mejor solo habían 5, porque la gente acostumbraba a correr, huir de los leprosos. Y dice la palabra del Señor que Jesús se acerca. Y Jesús hace algo muy interesante en el contexto de la situación y del milagro. ¿Se acuerda de cuando los 10 leprosos se acercaron al Señor diciendo, Señor, ¿puedes sanarnos? Y Jesús le dice, mira, ve al sacerdote a presentarse. Y dice la palabra de Dios que mientras iban caminando, iban recibiendo sanidad. ¿Es así o no? Muy bien. Y solo uno, samaritano, volvió a dar las gracias. Es lo que dice la palabra. Muy bien. Jesús ahí declaró una palabra. Y entonces, al declarar la palabra, la vida de estas personas fueron transformadas. Dios nos invita a ti y a mí a declarar palabras proféticas de bendición y de milagro para que vidas sean transformadas. Pero Jesús en este texto hace algo distinto. Resulta que viene y toca al leproso. Antes incluso de decir, quiero ser limpio. Pero si los otros 10 no los tocó, de hecho, sería como algo inacreditado, algo increíble tocar a un leproso en este tiempo. Es algo que la gente no lo concebía, imposible. Pero dice la palabra que Jesús se acercó y antes de proferir, antes de declarar la palabra del milagro, tocó al leproso. Toca a la persona que tienes a tu lado ahí. Con cuidado y respeto, por favor. Tócala. Que tú has dado un abrazo antes al hermano que tenías o la hermana y has dicho que Dios te bendiga y hay algunos que te aprietan, ¿no? Yo soy delgadito, parece que me van crujiendo las costillas. Pero es un abrazo de bendición. Ay, qué bueno que necesitamos este calor humano, esta cercanía. ¿A que sí? O cuando viene tu esposa y dice, cariño, estás tan guapo hoy. O lo dices tú a ella, cariño, ¿cómo estás guapa hoy? Tienes que decirlo a tu mujer o a tu esposo. Hay que hacer declaraciones de bendición. Muy bien. La pregunta es, Jesús hizo varios milagros en la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, idénticos, sanidades, liberaciones, pero casi siempre actuó de una manera distinta en cada una de las situaciones. Y en esta en específico actuó así con este hombre. Y quiero decir una cosa, aquel que quiere ser usado por Dios, aquel que quiere que su vida sea poderosa en las manos del Señor para transformar a otras vidas, tiene que ver más allá de lo que está delante de sus ojos. Tiene que ver más allá de la realidad y del contexto que le rodea. Tiene que ver qué está pasando. ¿Sabe lo que hace Jesús cuando toca a este leproso? Está diciendo lo siguiente, yo no tengo miedo. El que vive por fe no está gobernado por el miedo. Jesús le está diciendo, yo no temo a tu enfermedad. Y Jesús le toca porque seguramente este hombre podría estar años sin recibir un toque, un abrazo, un saludo de nadie. Seguramente podría estar años viviendo en soledad, completamente abandonado. Era costumbre en este tiempo que la familia le llevara comida a ellos, porque ellos no podían trabajar, no podían hacer nada por la enfermedad y porque tenían que estar alejados de todo. Era costumbre que la familia se ocupara de llevar comida a ellos, pero si el sitio estaba a 100 metros, a 200, donde ellos vivían, había un sitio preparado para todos los leprosos donde ellos llegaban y dejaban la comida.
Entonces, cuando ellos se marchaban, la familia se marchaba, venía el leproso, ya cuando no había nadie, cogía los alimentos y se los llevaba a comer, para que no hubiera un contacto entre ellos. Es decir, muchas veces seguramente el leproso, para ver a su hijo, a su esposa o a sus nietos, tendría que estar escondido y ver de lejos a los suyos por la enfermedad que tenía. Este hombre estaba seguramente emocionalmente destrozado, angustiado, triste, pero tenía fe. Cuando nosotros tenemos fe, no significa que siempre vamos a estar bien, hermano. No significa que siempre todo va a ir maravillosamente bien. No significa que no vamos a pasar por angustia, por tristeza, por estas cosas. Lo que no podemos es vivir en esto. La fe tiene que prevalecer sobre los sentimientos y las emociones. La fe tiene que ser la locomotora que nos lleva más allá. Y Jesús se acerca a este hombre sin miedo, porque la gente de transformación no tiene miedo. Pastor, pero me da miedo, entrar ahí donde están los enfermos me da miedo. O me da miedo hablar al vecino, ¿no ve? El vecino, yo puedo decir, mi vecino, yo tengo 1,85 m. El vecino de puerta mío, el padre, el hijo, yo tengo que mirar hacia arriba. Son muy altos. Y ahora que digo, este hombre, si dejamos que el miedo gobierne nuestras vidas, no haremos nada. Pero si dejamos que el Espíritu Santo de Dios nos llene de valentía, nos llene de poder y tengamos nosotros el valor de declarar palabras de bendición, eso va a ocurrir. Entonces, no dejes que el miedo gobierne tu vida. Jesús no tuvo miedo. Y tú puedes decir, pero Jesús es Dios, podía hacerlo. Pero el versículo que yo he leído, Él dijo que podemos hacer igual que Él y aún más. Pero tenemos que creer la palabra y actuar por fe según la dirección del Espíritu. Y hay mucha gente, hermano, mucha gente que necesita un toque. Yo tengo un sobrino que es pastor hoy, que lo ganamos para el Señor Jesucristo, para la gloria del Señor, con un abrazo. Un abrazo. Hay gente de esas puertas hacia afuera que están necesitados de una palabra, están necesitados de un abrazo, están necesitados de que tú digas, hay esperanza. Que toques la espalda y le digas, no llores, hay esperanza. Cristo puede ayudarte, Cristo puede cambiar tu vida. Es que esa gente de transformación tiene que tener palabra de bendición. A veces pasamos situaciones en que todos están diciendo, ese es un desgraciado. Y en vez de declarar palabra de bendición nos unimos, es verdad. No es para reír, hermana, es para llorar. Porque no tenemos conciencia del mundo espiritual. Nos unimos a lo que dicen todos. Y no te olvides que cuando todos dan un paso atrás, nosotros somos llamados a dar un paso adelante. El que es agente de transformación está movido por fe. Dile al hermano, soy movido por fe. Pero créetelo. Seguramente la mente de uno puede decir, no toques, no toques, no toques. Pero Jesús, agente de transformación, llega y toca. Y lo primero que sanó a Jesús, a este hombre, fue su emocional. Y después declaró la palabra, sé limpio. Y dice la palabra de Dios que al momento la lepra se fue. A veces nosotros queremos llegar a la gente y declarar, Jesucristo te ama, tienes que venir a mi iglesia.
Está bien, no está mal, hermano. Pero entabla conversación, crea una línea de comunicación con la persona, demuestra que te importas con ella. Ve más allá de la realidad. Cuando uno no se importa y no demuestra que se preocupa y que ama a la persona que está delante tuya, la gente se da cuenta. Se queda en una declaración vacía, sin amor. Y Jesús dijo, no lo dijo, sino que lo es, el propio amor. Todos nosotros en algún momento hemos necesitado transformación y a lo mejor en esta mañana necesitas una. Yo sigo necesitando que el Señor transforme muchas áreas de mi vida. Pero también deseo y anhelo de todo mi corazón que Dios use mi vida para transformar a otras vidas. Y tú puedes decir, está bien, pastor, eso es para ti, que eres pastor. Para mí no. El llamado del ir, de predicar el evangelio a toda criatura, no es a los pastores, es a todos los salvos. Y si tú eres salvo en Cristo Jesús, somos todos llamados a ser agentes de transformación. Y para concluir, a lo mejor empezamos deseando que Dios use nuestra vida con un milagro tan grande como una sanidad como esta. Y Dios no quiere hacer eso, sino que quiere usarte en la vida del vecino que llora porque su hijo está en las drogas. O en la vida de su vecina que su esposo es alcohólico. O quizá tienes un compañero en la uni o en el cole o en el instituto que sufre porque los padres se pelean. Empieza con el poco y Dios te pondrá en el mucho. A veces estamos ahí, anhelamos que Dios haga grandes cosas y quedamos toda la vida deseando que Dios haga algo grande. Pero la Biblia dice, sé fiel en el poco y te pondré en el mucho. Empezamos con poco, que puede ser poco para mí y para ti, pero para la persona que recibe la transformación lo es todo. Hace 23 años yo estaba desesperado y alguien tuvo valor de decir, Jesucristo te ama y tiene un propósito para tu vida, Él puede darte sanidad. Y sabe de una cosa, en la iglesia que empecé a ir había culto viernes, sábado y domingo. Y la persona que me invitó solo iba los viernes. Y yo iba viernes, sábado, domingo. Y si hubiera lunes, martes, miércoles, viernes, sábado, domingo, yo iría todos los días. Estaba desesperado, necesitaba un milagro. Y la persona que me invitó me dijo, ¿por qué vas todos los días? Y yo le dije, porque lo necesito. Necesito que el Señor haga un milagro en mi vida. Ya no puedo vivir así. Y te invito a que te pongas de pie en esta mañana en este lugar. Y si tú necesitas una transformación y necesitas un milagro, el altar está abierto. Esfuérzate, sal de tu silla, ven a este lugar, porque hoy puede ser el día de tu milagro. Esa es la primera invitación. La segunda invitación es, si quieres que Dios use tu vida, que seas un agente de transformación, que Dios use tu boca, tus manos, para que vidas sean transformadas, yo también te invito a que vengas adelante en esta mañana en el nombre de Jesús. Y si dentro de ti hay una lucha, y tu mente está diciendo, no lo necesito, échalo fuera, esfuérzate como el leproso, sal de tu lugar, y ven aquí adelante.
porque Dios está en este lugar. Dios está en este lugar, iglesia. Amén. Acércate. A lo mejor no tienes necesidad de una transformación, gloria a Dios, pero conoces a alguien que sí. También te invitas a que salgas de tu lugar y vengas aquí a representar a alguien. Ten fe. Ten fe. El mismo Jesús que en aquel día extendió su mano y tocó al leproso, el mismo Jesús está aquí en esta mañana, en este lugar. Él no ha cambiado, es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él sigue